Bien, vamos a tener un curso muy ameno. Vamos a platicar de un tema que muchos de ustedes recientemente han tenido que afrontar, tanto de manera en donde laboran, como incluso de manera personal, que tiene que ver con temas de continuidad, ¿verdad? Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, muy bien. Bien, bueno, la firma que represento se llama CSS, que significa Continuity and Security Solutions. Estamos enfocados a garantizar la permanencia de los negocios, de las organizaciones, con diferentes productos que al final les vamos a comentar. Uno de ellos, que es el que vamos a platicar hoy, es todo lo que es enfocado a la continuidad de los negocios, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el tema de la continuidad? Bueno, es tan importante hoy en día que incluso ya hay un día, no sé si sabían ustedes, que es el 13 de octubre, que se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Adicional a esto, pues ha habido un enfoque muy amplio, muy grande por parte de los organismos internacionales como la UNESCO, donde han visto que es alarmante cómo se han incrementado todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Vamos a platicar de los escenarios más adelante, pero bueno, hay un estudio donde nos indica que los siguientes años está en el top de la lista, es decir, la parte más alta de la lista, lo que es la parte de desastres naturales. Eso viene una afectación muy grande y es como lo están visualizando. Y en segundo lugar, viene la parte de lo que son los ataques cibernéticos. Entonces, bueno, es alarmante, al parecer, lo que viene en los próximos años, derivado del cambio climático. Incluso la Biblia, aquí hay un texto bíblico, que es el libro de Proverbios 22:3, donde nos insta, ¿verdad?, a que el prudente ve el peligro y se esconde, pero dice que los inexpertos siguen y sufren las consecuencias. Esto lo escribió el rey David, el hombre más sabio registrado en la Biblia en la antigüedad, y lo que nos indica es que lo correcto, lo prudente es tomar las medidas necesarias, ¿verdad?, para cuando venga una contingencia, algún problema, pues no sufrir consecuencias. Y de eso se trata lo que es un plan de continuidad, estar preparados, ¿verdad?, para ante lo que son los riesgos y los peligros. ¿Qué estadísticas existen? Bueno, hay organismos como lo que es Gartner, que como ustedes deben de conocer, es un organismo de los más prestigiosos en el mundo, y también BCI, que es el Business Continuity Institute. Estos organismos que dicen, bueno, nos hacen reflexionar que el 40% de las empresas que pierden todos sus datos quedan fuera de los negocios dentro de los 5 años del hecho, cuando es una contingencia mayor, ¿verdad? Estamos hablando de algo donde no se pudo recuperar, donde no se tenían las estrategias de recuperación adecuadas. Y también el 80% de las empresas que no tienen planes de continuidad del negocio, pues quedan fuera del mismo dentro de los siguientes 13 meses de un incidente mayor. Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, porque no solamente si nos cae un virus informático, no solamente si hay un incendio, hay cosas también interesantes que vamos a estar analizando. ¿Cuál es la situación de México ante el riesgo? Es bien interesante. Nuestro país es un país que, por la región en la que se encuentra ubicado, pues está expuesto a muchas cosas, a diversas condiciones, y también por la infraestructura que mantiene. Hay, ustedes saben, constantemente sismos, hay volcanes dentro de las ciudades principales, por ejemplo, en Ciudad de México, volcanes activos como el Popocatépetl, que si llega a detonarse la activación del mismo al 100%, bueno, equivaldría a muchas bombas atómicas, ¿verdad? Y la Ciudad de México estaría muy expuesta, y hay
grandes corporativos ahí. Otros volcanes como el de Colima y otros más que incluso acá en Guadalajara se han hecho estudios y del lado precisamente del lado de Tlajomulco, por acá atrás, en donde está lo que es el bosque de la primavera, pues hay nuevos volcanes que se piensan que pueden llegar a surgir o nacer y podamos estar expuestos. Adicional a eso, pues vivimos una serie de incendios en nuestro país muy fuertes derivado de la situación de las sequías, no se diga inundaciones en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en muchas ciudades grandes, ha llevado esto a ocasionar problemas. También las explosiones, recordemos las de Guadalajara, las de San Juanico, las de otros lugares que también siempre están ahí latentes. Y esto, bueno, es derivado de que, por ejemplo, Elizabeth Mancillas, que ella es miembro del Comité Científico de Protección Civil de Senapred, hizo un análisis bien interesante. Ya tiene tiempo el análisis, pero es un libro pues bastante grueso. Y en este análisis, ella precisamente hace todo el análisis de México y los riesgos. Me llamó mucho la atención cómo dice que México, toda su infraestructura para suministrar gasolina, todas esas tuberías, dice que pasa abajo de las ciudades principales y está muy expuesto a todas las ciudades. Entonces, ahí dice ella que es una situación latente de riesgo muy alta y puede detonar una catástrofe, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les sugiero, si tienen oportunidad más adelante, búsquenlo, en Google lo pueden encontrar, ¿verdad? Pongan el nombre Elizabeth Mancillas, análisis, estudio de riesgos en México, va a salir toda la información, está bastante interesante. Bueno, pero ¿qué es el riesgo? ¿Cómo es el riesgo? Bueno, el riesgo no se puede eliminar, el riesgo simplemente se transforma o siempre está latente. Y también se refleja de diferentes maneras, diferentes momentos, y siempre está en constante cambio. En todo momento está ahí. Cambia de forma, de contenidos, y esto requiere precisamente que se actúe de diferentes maneras ante esos cambios, ¿verdad? Entonces, el riesgo lo debemos de ver de una manera holística, es decir, de manera amplia y general, a la vez, de tal forma que podamos analizarlo desde muchas perspectivas, desde un análisis abstracto, porque si lo vemos de una manera lineal y solo nos enfocamos a lo que es muy visible, bueno, hay muchas cosas que no vamos a alcanzar a ver, ¿sí? Bien, platicábamos de los escenarios de riesgo. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos, pero hay más ejemplos que estos. Hay más situaciones que pueden afectar a las organizaciones, ¿verdad? Platicamos, por ejemplo, aquí vemos dentro de desastres naturales, podemos ver al principio, ¿verdad? Que son los huracanes. Hemos estado muy expuestos a los mismos. De hecho, esta foto que está aquí, esta imagen, es de un huracán, uno muy fuerte que afectó a México y de hecho, por ejemplo, Jalisco, estuvimos en alarma, ¿verdad? Ese día me acuerdo que nos mandaron a casa a todas las personas en las empresas por directrices del gobierno. ¿Por qué? Porque pensaban que iba a ser catastrófico, ¿verdad? Gracias a Dios, pues él se entró y todo lo que es la sierra, ¿verdad? Fue disminuyendo el impacto que pudo haber ocasionado el huracán. Pero bueno, siempre estamos expuestos, ya están esperando, por ejemplo, en Norteamérica, ¿verdad? Ya están esperando los huracanes, conocemos las situaciones, las afectaciones que ha habido, por ejemplo, ahí mismo en la zona de Nueva Orleans, también en Haití y en otros lugares, ha habido huracanes que han ocasionado problemas muy graves, ¿verdad? Las erupciones que platicábamos, las inundaciones. Me pasó en una ocasión en una empresa donde laboré, bueno, empecé como consultor y me contrataron precisamente porque se les había inundado el site. Había llegado como a 1,5 metros y había pues, ocasionado un desastre en todos sus centros de datos. Es una compañía internacional, una compañía que factura mucho dinero. No puedo comentar el nombre de la compañía, pero tenían una inversión muy grande en un centro de datos y, bueno, no solamente
era el servicio para México, sino para Latinoamérica. Pero bueno, realmente no estaban preparados para una inundación muy grande que hubo y estaban en una planta baja. Entonces, realmente el impacto fue muy, muy grave el que se tuvo en esa compañía. Entonces, hay que siempre prever, ¿verdad? Las situaciones de este tipo. Incendios, pues aquí vemos un ejemplo que es en una zona hotelera en Cancún. Pero eso puede pasar en cualquier lugar, ¿verdad? Ha pasado en diferentes compañías. Los terremotos, no se diga, las explosiones que platicábamos. Ahora el tema de la pandemia, ¿qué hizo? Bueno, hizo que las personas, las organizaciones, empezáramos a pensar más acerca de el tema de la resiliencia, ¿no? De la continuidad. Podemos preguntarnos, ¿quién estaba preparado para una pandemia? Bueno, muy pocos. Sin embargo, es algo que es un escenario de un plan de continuidad. De hecho, algunas firmas de consultoría grandes ya habían expresado esto hace 3 años, hace más, ya tiene como 8 años, que habían hecho estudios y habían dictaminado los impactos que podía generar una pandemia. Bien, venían comentando cómo podíamos prepararnos, ¿verdad? Al respecto. Sin embargo, bueno, la mayoría no estaba listos y llegó la pandemia y bueno, había mucha incertidumbre, mucha falta de conocimiento, no sabían qué afectaciones iba a tener. Y aquí el riesgo se analizó o se empezó a actuar enfocado solamente a lo que era el tema de salud, ¿verdad? Cómo mantener la salud de las personas y gestionar esos riesgos, esa parte. Pero es más que eso. Realmente la pandemia se podía visualizar, obviamente, si se hace un análisis holístico de los riesgos en torno a la pandemia, que iba a haber otras consecuencias, otras afectaciones, más allá del tema de la salud de las personas. Aquí me gustaría preguntar si alguien quiere participar y obviamente vivió esta experiencia en su organización. ¿Qué otros riesgos detectaron o impactos que pudieran detonar al negocio derivado de la pandemia? ¿A alguien le gustaría participar? Por aquí Vicente nos hace el comentario, dice que las huelgas también es un escenario en riesgo. Correcto. O la huelga de Puebla de Volkswagen. Así es, exacto, sí. Es un escenario más. Así es. Gracias, Vicente. Así como ese. También nos dice Andrés Ponce, dice, trabajo remoto desde casa con equipos sin soluciones de seguridad. Exacto, también es otro riesgo. Ese es uno que surgió de la pandemia, ¿verdad? Entonces, nos afectó tanto que empezamos a actuar o a reaccionar conforme la marcha y contrarreloj. Incluso organizaciones muy grandes no estaban preparadas a ese detalle y no había un análisis holístico de los riesgos. ¿Qué había que tener en cuenta en una pandemia? Bueno, había que considerar, aparte de lo que estamos comentando, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar derivado de la pandemia? Bueno, esto va a ocasionar a lo mejor un cierre de frontera nacional o un cierre de frontera internacional. Va a haber afectaciones en el transporte. Va a haber afectaciones en la disponibilidad de la materia prima, de productos y servicios. Va a haber afectaciones económicas y políticas. ¿Qué va a pasar si entonces no voy a tener materia prima, en el caso de la manufactura, ¿va? ¿Qué sucedió? Para poder producir yo derivado de que por la pandemia hubo escasez, ¿verdad? De suministro de recursos. Y eso pasó y es algo muy visible, ¿verdad? Bueno, entonces tenías que tomar ciertas acciones previas, ¿no? No nada más el tema de salud. Bueno, a lo mejor tenías que tomar algunas acciones como uno de los escenarios, mapear los escenarios derivados de la pandemia y decir, bueno, uno es salud. ¿Cómo voy a gestionar el tema de la salud? ¿Cómo voy a prevenirlo
Y es donde entran las medidas de prevención, ¿verdad? Que entran, bueno, hay que tener todo un protocolo, ¿verdad? Tener el gel, tener los cubrebocas, tener el medidor de temperatura, dar vitaminas a los empleados, hacer las pruebas. Bueno, es la prevención. ¿Cómo en casos de que se active o se detecte qué tienes que hacer? Ah, bueno, tengo que aislar a la persona, durante cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Tuvo convivencia con alguien más, bueno, hay que aislarlo también. Se empiezan a hacer los protocolos de ese escenario, ¿no? ¿Cómo? Y el tercer punto es, ¿cómo vuelvo a la normalidad? ¿O cómo restablezco el servicio? Bueno, ya que esté la persona bien, ¿cómo regresa a laborar? Para esto, obviamente, entran todas las áreas de la organización, donde tienes que mapear qué tiene que hacer cada área, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tiene que hacer recursos humanos? Él tiene que estar al pendiente de si la persona se ve por incapacidad, de detonar los cambios de posición. El área TI, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que hacer los ajustes para que la persona que toma el puesto de la persona que enfermó pueda tener los accesos y privilegios para dar continuidad al servicio. Las diferentes áreas que tienen que hacer, bueno, tienen que considerar tener un backup, un plan de redundancia, ¿va? Incluso de las personas que están atendiendo los procesos críticos del negocio, donde estén capacitados y tener eso, también análisis de capacidades. Eso solamente en ese escenario, junto con todo lo demás. Bueno, pero no nada más acaba ahí el tema. El ejemplo de la pandemia es, bueno, había que hacer, el otro escenario es, ¿qué pasa si me cierran la frontera nacional o la frontera internacional? Bueno, ¿cuáles son los riesgos de eso? Voy a tener escasez de suministros para poder yo ofrecer mis productos y servicios. No va a poder moverse el personal de ventas si cierran. No va a poder mover mi personal. Incluso llegó al punto de que estaba por verse, ¿verdad? Si podrían moverse a trabajar, aunque las personas, hasta que se determinó que solamente la industria eh, que era industria catalogada, ¿verdad? Como crítica. Entonces, aparte de esos cierres de frontera y demás, ¿qué sucede con las afectaciones de cancelaciones de pedido? Es otro escenario de riesgo. ¿Qué va a suceder? Bueno, empieza a colapsar todo, ¿verdad? Entonces, los clientes te van a empezar a cancelar probablemente pedidos. Va a haber incumplimiento de contratos. ¿Qué va a suceder si hay un cambio en la variación económica del dólar o afectaciones económicas? También hay que considerarlo. Entonces, empiezas a ver el riesgo de una manera holística, con todos los escenarios y las acciones y actividades que tienes que hacer para prevenir, actuar ante el suceso y cómo restaurarte ante el mismo. Ese ejemplo que vivimos todos de la pandemia nos deja muy claro que no estamos preparados y que puede suceder con otras situaciones, como comentábamos, ¿verdad? Como lo decían ustedes, con una huelga, con cambios políticos. Ustedes saben lo que ha derivado la situación política actual, por ejemplo, con el sector farmacéutico. ¿Alguien está enterado de cuáles han sido las consecuencias que han vivido esta industria derivado de los cambios políticos y cancelación de contratos en el sector farmacéutico en México? ¿Alguien quiere participar? ¿Lo recuerda? Si Bueno, gustan hablar, les abrimos, levanten la mano para abrirles su micrófono. bien. Bueno, a los que están en el medio farmacéutico, en la industria farmacéutica, que es muy grande en México, realmente es un sector muy importante, los cambios políticos de cancelación de contratos ha derivado en un impacto económico muy grave. Obviamente es un escenario de riesgo los cambios políticos, porque afectan directamente la continuidad del negocio. ¿Qué han tenido que hacer estas empresas? Bueno, han tenido que hacer reducciones muy grandes de su personal y cambios incluso en su estructura. ¿Qué han hecho? Bueno, están buscando incluso abrir mercado en otros países. ¿Por qué? Porque está cerrado las contrataciones, sí, los contratos con gobierno. Entonces, bueno, ese es un escenario de riesgo, los cambios políticos. Otro escenario de riesgo que pasó en este año interesante, que tiene que ver con el cambio climático
y que también ha afectado no solamente a varios sectores, al automotriz, al farmacéutico, a muchos sectores, es lo que sucedió en Texas. ¿Alguien podría comentar o le gustaría platicar respecto a lo que sucedió en Texas recientemente? ¿Están enterados? Que tiene que ver con un escenario de los que estamos platicando de cambio climático, con un desastre natural. Si gustan participar, lo pueden hacer por medio del chat o les recordamos que podemos abrir su micrófono. Bien. Okay. No hay alguien, ¿verdad? No hay manos levantadas. No. Muy bien. Bueno, recordemos, si recordamos, en Texas, ¿qué sucedió? Hubo una afectación muy fuerte, llegó una tormenta invernal y se congeló prácticamente Texas, estuvo congelado. ¿Esto qué ocasionó? Bueno, ocasionó graves problemas en la proveeduría del suministro eléctrico a México. ¿Sí? Incluso hubo zonas que no tuvieron luz durante algunos días. Adicional a esto, Texas es responsable de la proveeduría de materia prima de suministro para todo lo que es la industria plástica. Es de los más grandes estados que provee a México. Esto afectó directamente el sector automotriz y el sector, pues todo lo que maneja plástico. De una manera muy grave, no había materia prima para producir. ¿Derivado de qué? De que hubo esta afectación por el congelamiento. Entonces, no podemos echar a un lado el tema de estos escenarios de riesgo y podemos seguir platicando, ¿verdad? Por ejemplo, el error humano, ¿sabían ustedes que el 70% de las fallas o de las fallas, podríamos decir, de ataques que ocasionan o que pueden provocar los ataques de ciberseguridad o de continuidad, el 70% de un DRP, de estas fallas, son por error humano? ¿Por qué es esta situación? Bueno, cuando la gente no está debidamente capacitada, no hay una gobernabilidad, entonces hay muchos riesgos, porque puedes tener mucha tecnología, puedes tener una inversión muy grande para estar preparado en el tema de seguridad cibernética o de fallas tecnológicas. Pero si no hay una gobernabilidad, no hay una capacitación, no hay un proceso de mejora continua, muy probablemente va a fallar, va a haber fallas. Hay muchos ejemplos que podemos recordar de los años pasados, de empresas muy sonadas, muy grandes, que llegaron a tener fallas, ¿verdad? Incluso a mí me llama mucho la atención, ¿se acuerdan cuando estaba como candidato Donald Trump y era Hillary Clinton? Bueno, ahí hubo un problema precisamente de que recibieron un correo, ¿verdad? Y simplemente tenía una letra mal. Y sin embargo, tenían una gran infraestructura, tenían un área incluso de seguridad, de ciberseguridad, incluso estaban analizando en línea cosas, ¿no? Sin embargo, la persona que lo recibió se le hizo muy fácil no revisar. No revisó bien el dominio completo. Dio clic y abrió la puerta a lo que sabemos que sucedió, ¿verdad? Donde quedó expuesto muchísima información y muchos manejos de ella, ¿verdad? Y todo su equipo quedó expuesto. Otros temas, pues incluso bancos, ¿no? Bancos, empresas muy grandes, ha sido problemas internos, temas internos, ya sea malintencionados e incluso intencionados, porque no ha habido los controles necesarios para evitarlo, ¿verdad? Como segregación de funciones, que es una falla muy constante, falta de capacitación y demás. Entonces, es muy importante que presten mucha atención a esa parte, ¿verdad? El que tengan tecnología,
invertida, eso no les va a garantizar que no tengan fallas en la seguridad o en la continuidad del negocio. Eso no lo va a garantizar. Se tiene que complementar con buenos controles, con buena gobernabilidad para evitar los errores intencionados o malintencionados. Bueno, ya no sería un error de las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son algunos escenarios de riesgo. Han platicado otros, como por ejemplo lo que comentaban, ¿verdad? Que es las huelgas, platicamos de los cambios políticos. Y bueno, puede haber muchos escenarios de riesgo distintos que podemos estar expuestos. Bien. Vamos a pasar a la siguiente slide. ¿Cuáles son los efectos adversos de una contingencia mayor? Pues es la interrupción prolongada de los servicios que se ofrecen o incluso de los que recibimos. Porque, bueno, somos una cadena de servicios, ¿verdad? Si tú dejas de recibir algo que es requerido para que tú ofrezcas el servicio y ese proveedor está interrumpido o caído, bueno, pues tú también vas a tener una afectación. También la interrupción de la cadena de suministro, toda la cadena completa, ¿verdad? Se puede ver afectada o una parte de la cadena. Puede que tú no seas el afectado, por lo que platicamos, ¿no? Tu proveedor de logística colapsó y, bueno, vas a tener un problema para entregar tu producto o servicio. O si no dependes de algo así, pues tu proveedor de internet, si tiene una afectación, pues también tú vas a tener una afectación en proveer el servicio, ya sea en la nube o donde sea. La cancelación de pedidos y cierre de ventas, ¿verdad? Ya cuando llegas a exceder ciertos tiempos de continuidad o acuerdos de niveles de servicio, los SLAs que pactaste con el cliente, o tus tiempos de objetivos de recuperación, o tus tiempos de puntos objetivos de recuperación también, y excedes eso, bueno, ya vas a empezar a tener problemas, ¿verdad? Con los clientes. También incapacidad de instalaciones e infraestructura. Podemos decir, bueno, ya muchos estamos acostumbrados a trabajar desde la casa, pero no todas las industrias solucionan los temas trabajando desde casa. Hay mucha industria que requiere, ¿verdad?, instalaciones físicas. Afectaciones económicas no consideradas. Normalmente no se hacen análisis adecuados para determinar cuáles son los impactos económicos que se van a tener con los diferentes escenarios de riesgo. Entonces, siempre va a haber una afectación en la rentabilidad del negocio. Va a haber ineficiencia, obviamente, afectaciones de imagen y marca. Y ya ha sucedido, ¿verdad? Hay empresas que han tenido que cambiar incluso su razón social o su nombre derivado de alguna contingencia mayor. O incluso han desaparecido. Puede ser el riesgo también de malos manejos. Ese es un riesgo, un escenario de riesgo. Malos manejos y no necesariamente en la industria de manufactura. Por ejemplo, lo voy a comentar porque eso es público. Tal vez recuerden, hace unos 15 años había una de se llaman las Big Four de servicios de consultoría, obviamente las deben de conocer, donde está PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, y ahí estaba Arthur Andersen, estaba antes de KPMG, era creo que la segunda más grande en su momento. ¿Y qué pasó con Arthur Andersen? Bueno, hubo malversionamiento de información con una empresa muy grande de energía pública en Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Bueno, lo detectaron y fue tan grave esto que Arthur Andersen desapareció. Así, de una empresa con miles de empleados que facturan miles de millones de dólares en el mundo y desapareció. La fue adquiriendo otras firmas. Por ejemplo, en México la adquirió Deloitte y en otros países la fue adquiriendo otras de las Big Four. Entonces, bueno, puede ser catastrófico por no tener gobernabilidad y controles. Y caemos nuevamente en el tema de que el 70%, muchos de los incidentes son internos, ¿verdad? En eso que platico de Arthur Andersen, pues obviamente fue un tema de un empleado, ¿verdad? De un grupo de empleados que se prestaron para esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué ocasionó? Que miles de personas se quedan sin empleo, pérdidas millonarias y que desapareciera una de las firmas más importantes en el mundo. ¿Por qué? Porque un grupo de personas pequeñito actuó incorrectamente y no se tenían los controles adecuados para poder evitarlo, ¿verdad? Bien, también puede haber demandas y penalizaciones derivadas de todo esto.
¿Alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo? Muy bien, vamos a avanzar. Aquí son preguntas retóricas, ¿verdad? Que nos tenemos de hacer. Bueno, y si llega a haber una catástrofe, pero no nada más piensen en los escenarios que platicamos y los que ustedes más puedan agregar. ¿Estoy preparado? ¿Qué sucede si hay una huelga? ¿Qué sucede si hay un ataque? Incluso, lo vamos a llamar terrorista, pero puede haber un secuestro, un atentado de secuestro al director general, puede haber escenarios que no estaban ahí, ¿no? ¿Estás preparado? ¿Te puedes recuperar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto vas a perder económicamente? ¿Cuál va a ser el daño a la imagen de la empresa y a nivel comercial? Bueno, aquí un BCP o un plan de continuidad, en ocasiones los dueños de empresas a veces lo ven como un gasto, ¿verdad? Pero he estado cambiando esto. Y cuando haces estas preguntas retóricas y generas los análisis y presentas cuánto vas a perder, cuál va a ser el impacto, cuánto tiempo tienes que estar listo, cómo te puedes preparar, los escenarios, etcétera. Bueno, cuando lo justificas y lo presentas adecuadamente, un proyecto de esta índole, bueno, normalmente ellos reflexionan, ¿verdad? Y entonces ya lo voltean a ver como algo importante, ¿verdad? Para su negocio. Aquí es interesante, ¿cómo te puedes preparar? Bueno, vamos a platicar de cómo lo puedes hacer, que es lo que venía también dentro del curso, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos preparar? Aquí de fondo está interesante. Esta es una imagen en Ciudad de México, cuando inauguraron el C4, creo que se llama, que es donde están monitoreando pues, prácticamente todos los sucesos en la Ciudad de México, con todas las cámaras, todos los micrófonos y demás conectado a las instituciones, ¿verdad? Diferentes instituciones como los bomberos, seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces, incluso los mismos gobiernos son los que han estado empezando a hacer cambios, ¿verdad? En Guadalajara creo que ya empezamos a hacer el C4, en Monterrey no recuerdo, las principales ciudades. Bueno, vamos a hacer, ¿con qué lo puedes hacer? Bueno, lo podemos hacer con un BCP, ¿verdad? Que es un Business Continuity Plan. ¿Qué es un BCP? Bueno, como lo dice, es un plan que está enfocado a mantener la continuidad de los servicios y los productos que se ofrecen derivado de una contingencia. ¿A qué te ayuda? Te ayuda a estar preparado, como lo hemos dicho, ante los diferentes escenarios de riesgo que puedas tener. ¿Para qué? Son para tres cosas. Para prevenirlo, es decir, ¿cómo lo puedo evitar? ¿Cómo te puedes recuperar? ¿Y cómo puedes restaurarte al escenario inicial? Las operaciones críticas desde un análisis holístico, ¿verdad? ¿Y qué busca un BCP? Principalmente busca, obviamente, el fin es la continuidad del negocio, pero busca mucho también cuidar la vida de las personas. Eso también lo busca hacer el BCP, resguardar la integridad y vida de las personas. Y como consecuencia, bueno, también de estos escenarios, pues mantener la rentabilidad y solvencia del negocio. Aquí me gustaría preguntar si alguien sabe la diferencia entre lo que es la rentabilidad y solvencia. ¿Hay una diferencia para esto, para la gente de los financieros y demás? Es interesante. ¿Alguien sabe la diferencia entre lo que es la rentabilidad y la solvencia? Bien, vamos a comentarlo. La rentabilidad es el que puedas tener una utilidad al final de todos tus gastos, tus costos, ¿verdad? Todos tus costos directos, indirectos y demás, ¿no? De toda esa contabilidad, al final dices, bueno, al final fui rentable, tuve una utilidad, ¿verdad? Soy rentable, tengo una utilidad buena, ¿verdad? En mi negocio. ¿Y qué es la solvencia? La solvencia es la permanencia
de tu negocio a través de los años, obviamente junto con la rentabilidad. Para ser solvente, necesitas precisamente tener una madurez como compañía y gestionar adecuadamente los riesgos, adicional a lo demás, que tiene que ver la parte financiera y todos esos aspectos, ¿verdad? Un ejemplo de una compañía solvente que ha trascendido a través de los años puede ser, por ejemplo, Grupo Bimbo, ¿sí? Cemex, otro puede ser también Grupo Modelo, etcétera, ¿no? Grupo Carso. Son empresas que han mantenido solvencia a través del tiempo, pero obviamente también le han dedicado una parte importante a la gestión de los riesgos. Entonces, ¿qué sucede si tu compañía, como le decía Arthur Anderson, no fue solvente? No permaneció a través del tiempo. ¿Por qué? Porque hubo un incidente de riesgo de un grupo pequeño de personas, pero fue trascendental para el negocio y desapareció. No fue solvente. Para ser solvente, tienes que gestionar muy bien tus riesgos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué diferencia hay entre recuperarte y restaurar tus servicios? Es otra pregunta interesante. Hay una diferencia, ¿eh? Previenes, te recuperas y restauras tus operaciones. Son tres partes básicas o esenciales, ¿verdad? Hay una diferencia entre recuperar y restaurar. ¿Alguien puede comentarlo? ¿Alguien hay aquí en el chat? Podemos ver a alguien que está hablando. Dice... Muy bien. Gracias, Andrés. Rentabilidad es el valor de tu negocio. Correcto. Gracias, Andrés. Bueno, respecto al tema de recuperar y restaurar, ¿alguien sabe la diferencia cuando estamos hablando de un tema de un plan de continuidad del negocio o un DRP, un plan de Disaster Recovery Plan? ¿Alguien sabe la diferencia? Bien. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. ¿Qué haces con un BCP? Bueno, te preparas, ¿verdad? Para cómo prevenir. Gracias, Andrés. Restaurar sería recuperar una imagen y recuperar sería un archivo. Ok, gracias, Andrés. Vamos a explicarlo con este ejemplo para tratar de transmitirlo de una manera sencilla para todos y que no quede duda, ¿verdad? Bueno, supongamos en un plan de continuidad tienes que tener listo, decía yo, las medidas para prevenir, ¿sí? Antes del suceso. Y también las medidas para recuperarte ante una contingencia. ¿A qué nos referimos con recuperarte? Bueno, tienes que continuar dando el servicio. Tienes que mantener dando ese servicio, ¿verdad? Y restaurar es cuando te restauras a tu estado inicial con los controles que tenías para en caso de una contingencia poder dar el servicio. Lo voy a poner de una manera muy, muy fácil con un avión. Bueno, todos nos hemos subido a un avión y todos conocemos casi en general cómo es el diseño de un avión. En un avión, una vez platicando con un piloto, me dijo que tenían como 4 niveles de redundancia para mantener la continuidad en un vuelo ante alguna falla técnica, ¿verdad? Pero pensemos en lo siguiente, pensemos simplemente en 2 niveles dos niveles, ¿verdad? De continuidad o de estar preparados, ¿sí? Supongamos, vamos en el avión, entonces el que diseñó el avión dijo, bueno, yo lo voy a construir, lo voy a diseñar con un segundo nivel de recuperación o para poderme recuperar, como una estrategia, ¿verdad? Le voy a poner 2 turbinas. Es decir, cuando me falle una, con la segunda de la otra ala, puedo continuar volando. Obviamente eso fue durante el diseño. Dijeron, bueno, con un motor puedo seguir adelante.
Pero si falla el motor, pues voy a tener un riesgo muy grave de que aunque quiera planear, puedo chocar o accidentarme. No, ya no voy a poder llegar a mi lugar de destino, voy a tener que hacer un descenso de emergencia. Entonces dijeron, en un avión cuando lo estaban diseñando, bueno, vamos a diseñarlo con esta estructura para generar continuidad, es decir, del servicio. Entonces, pues tienes el avión, supongamos que tiene 2 turbinas, hay quien tiene 2 y 2, ¿verdad? Más niveles, supongamos que tiene 2. Entonces, es la manera en que preveniste es en el diseño, ¿verdad? Previenes, dices, bueno, voy a diseñarlo de esta manera. Sucede la contingencia, se daña uno de los motores. Entonces ahí estás en una contingencia, entraste a contingencia. Pero tienes el segundo motor, el cual, cuando te falla el segundo motor va a dar continuidad, te recuperaste. Ahí te estás recuperando de la contingencia con la medida que tomaste con el segundo motor de prevenirlo, ¿verdad? Y te recuperaste y sigues. Sigue volando el avión con un motor para llegar a su destino. Bueno, llegas a tu destino y entonces llevas al avión al taller, arreglas ese otro motor, esa turbina que había fallado, y entonces restauras tu estructura, tu diseño, lo restauras al nivel original de prevención, donde tienes nuevamente tus 2 turbinas, tus 2 motores listos ante una contingencia. Es lo mismo, por ejemplo, en un centro de datos, ¿verdad? Ese ejemplo del avión es fácil de entenderse, pero lo puedes hacer lo mismo con un servidor, ¿verdad? Cuando tienes, por ejemplo, un clúster, tienes 2 servidores, los tienes en alta disponibilidad. Ya no nos vamos a meter a detalles de que si es virtual, que si tienes una NAS, que si, supongamos, tienes 2 servidores. Entonces es lo mismo. Preveniste al tener 2 servidores, te recuperas, cuando se cae uno, tienes el otro, le da continuidad al negocio. Ahí entran los tiempos de recuperación para ver si lo tienes en alta disponibilidad, si tienes un clúster, si tienes, etcétera. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Si lo tienes en fibra, UTP y demás. Bueno, falló uno, entra el otro en el tiempo que hiciste en los análisis. Mantienes la continuidad del servicio, ahí te recuperaste y después reparas el otro servidor que tenías y entonces restauras a tu nivel original, ¿verdad? Esa es la diferencia entre prevenir, recuperar y restaurar los servicios. Bien, vamos a avanzar. Aquí hay una diferencia. Hay quien confunde o piensan que es lo mismo un BCP o un DRP. ¿Alguien le gustaría explicar la diferencia entre un DRP y un BCP? Muy bien, vamos a explicar, ¿sí? ¿Qué diferencia? Ah, ok, aquí atrás está comentando. Muy bien, gracias Andrés. Un DRP, correcto, es un plan de recuperación ante desastres. ¿Y cuál es la diferencia con un BCP? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Verdad, Andrés? Bueno, a lo mejor tú lo conoces, la diferencia entre un plan de recuperación a desastres, un DRP, y un BCP, un plan de continuidad del negocio. Muy bien. Ok, el BCP es el plan de continuidad del negocio, correcto. De ahí podemos partir, ¿verdad? Hay 2 términos. ¿Y por qué 2 términos? Porque no se llaman igual o son lo mismo. Bueno, vamos a entender las diferencias. Un DRP, como comentaba Andrés, es un plan de recuperación ante desastres, Disaster Recovery Plan en inglés. Y este está enfocado a la tecnología o los datos. Solamente está enfocado a eso, a la tecnología, a los datos de un negocio, de una organización. El BCP, que es un plan de control del negocio, adicional, incluye el DRP que estamos viendo aquí, adicional al DRP, incluye las instalaciones y las personas. ¿Sí? Entonces, el BCP, el DRP es parte de un BCP. Va integrado, ¿verdad? A un BCP.
Solamente que el DRP es muy específico, muy tecnológico, muy de datos, ¿verdad? Entonces, los escenarios que corres, los análisis que corres para un DRP, pues tienen que ver con todos los componentes tecnológicos. Tienes que identificarlos y demás. Yo te voy a platicar un poco de eso más adelante, cómo hacer los análisis. Y para un BCP, bueno, pues los escenarios que tienes que hacer es, identificas también los recursos, pero identificas también considerando, pues todo lo que requiere, ¿no? Como son las instalaciones y las personas que tienen que darle continuidad a los servicios y productos. En instalaciones, pues no nada más estamos hablando de una oficina, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de manufactura de las máquinas, ¿verdad? Los almacenes, estamos hablando de todos esos aspectos que son necesarios para darle continuidad a un servicio o un producto. Y las personas obviamente son muy importantes, sin personas pues no se puede ofrecer los mismos. Entonces, el BCP, bueno, en todos los escenarios que platicamos anteriormente, por ejemplo, en un incendio, en una huelga, en una inundación, en un ataque cibernético, etcétera, pues en un BCP consideras, en todos los escenarios consideras todos estos tres importantes elementos, ¿verdad? Y de ahí corres las estrategias y los análisis. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda aquí respecto a la diferencia entre un DRP y un BCP? Bien, vamos a avanzar. Entonces, las empresas pueden empezar con un DRP, si lo quieren, pueden empezar de esta manera, a desarrollar un DRP y posteriormente, pues, como ya tienen el DRP, pueden incluir lo que es ya los aspectos como que son las instalaciones y las personas en los escenarios, ¿verdad? Pueden empezar de esta manera o pueden hacer un BCP completo incluyendo los componentes tecnológicos. Pero bueno, ya se vuelve un proyecto más grande, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar. ¿Cuál es hasta ahorita, bueno, en mi opinión, la norma o la metodología más prestigiosa en el mundo para desarrollar un plan de continuidad del negocio? Bueno, existe el ISO 22301, que es el Business Continuity Management Systems, que le da el aspecto de un sistema de gestión. Probablemente en su organización manejan un ISO 9000 o algún otro ISO, ¿no? 27001, 20000, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos ISOs, pues lo interesante de los ISOs es que manejan sistemas de gestión. Y aquí la metodología te va llevando precisamente para que puedas establecer al final un BCP o un DRP. Pero el ISO, lo bonito de un ISO es que te ayuda a que lo mantengas en un proceso de mejora continua, ¿verdad? Ese es lo bueno de un ISO, de un sistema. Te ayuda a que le das gobernabilidad y lo mantengas en actualización y en mejora. Te va forzando el sistema a hacerlo. Y aparte, bueno, te da una metodología o recomendaciones para poder desarrollar un sistema de gestión de continuidad del negocio para que puedas tener al final un DRP y un BCP. ¿Cómo se estructura principalmente el ISO 22301? Bueno, defines un alcance, defines un Business Impact Analysis, voy a platicar de eso en la siguiente slide, que es un análisis de impacto al negocio, lo haces. También efectúas una evaluación de riesgos, un plan de tratamiento de riesgos, una estrategia o estrategias de continuidad dependiendo del alcance del mismo, y ya con esto puedes establecer lo que es un DRP o un BCP. Pruebas el mismo plan y lo mides y lo mejoras. Vamos a platicar con más detalle de eso. Adicional a ISO 22301, bueno, otro de los grandes en el mundo institutos es el DRI, que es el Disaster Recovery Institute. Recuerdo su headquarters, o sea, su casa matriz está en Nueva York, y ahí y en otras partes del mundo tienen oficinas. También es prestigioso, ¿verdad? También certifica tanto organizaciones como puedes obtener una certificación como persona. También en el ISO 22301 se pueden certificar las organizaciones, pero también las personas pueden obtener una certificación como implementador líder, como auditor, ¿verdad? Entonces son esos dos organismos. Bien, vamos a platicar en esta slide respecto a lo que es las etapas de cómo puedes tú implementar un plan de continuidad de negocio bajo la metodología de ISO 22301
dándole el tinte o el aspecto de un sistema, ¿verdad? De gestión. Bueno, aquí en el alcance, ¿qué es lo que haces o ves? Bueno, defines el alcance del sistema, es muy importante, ¿verdad? Porque puedes empezar desde un proceso crítico de tu operación, que digas, bueno, yo quiero simplemente enfocarlo hacia el área de monitoreo de mi negocio, ¿no? Si tienes, por ejemplo, tu organización, eres una empresa de TI, te dedicas al tema, tienes un SOC NOC para ver la parte de la red y para la parte de seguridad y das ese servicio a diferentes organismos, ¿no? Dice ese cliente, dice, ¿sabes qué? Esa empresa dice, yo quiero solamente, en este momento quiero enfocarlo solamente al SOC, a todos los servicios que da el SOC. Entonces, bueno, lo enfocas el alcance hacia todos los procesos del SOC, el NOC en otra ocasión. Y depende del tipo de vertical de negocio que tengas, ¿no? Puedes decir, bueno, yo tengo una empresa de manufactura y tengo 5 productos que yo fabrico, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el plástico, ¿no? Fabrico un garrafón, fabrico una tapa, fabrico esto. ¿Sabes qué? Yo quiero enfocarlo solamente a la línea de producto de garrafón. Entonces, bueno, tú puedes definir el alcance o si quieres a los procesos principales del negocio enfocados a la producción plástica o los servicios que decíamos de seguridad y continuidad, pues lo puedes hacer. Entonces, tú defines primero el alcance, es muy importante, porque de ahí van a hacer la certificación. Creo que aquí hay... muy bien. Aquí pregunta Andrés qué es vía. Ahí voy para allá. Ahorita lo comento, Andrés. Ahorita vamos para el vía. ¿De acuerdo? Gracias, Andrés, por participar. Bueno, después del alcance, que defines el alcance que vas a hacer de tu sistema, hacia donde lo vas a enfocar tus planes, tienes que hacer un análisis de entendimiento del negocio. ¿Aquí qué haces? Bueno, tienes que entender a qué se dedica el negocio, su plan estratégico, cuáles son las deficiencias, puedes hacer un análisis FODA, ¿sí? Que muchos yo creo hemos participado en esos tipos de análisis para determinar las fortalezas, las debilidades, etcétera, ¿no? Haces ese análisis para entender cómo está el negocio, ves los procesos principales del negocio, la estructura organizacional, la estructura de la organización, cuántas oficinas, dónde, qué hacen en cada lugar, las líneas de negocio. También, pues, si vas a enfocarlo también en la parte de TI, pues defines también cómo se encuentran los esquemas, ¿verdad? De la tecnología, de tus aplicativos, de tu infraestructura, de tu proveeduría. Entonces vas entendiendo ahí, en esa parte de alcance vas haciendo los análisis de toda la información para entender primero qué haces, cuál es el alcance que le quieres dar y qué tienes, ¿verdad? Para poder empezar a hacer lo demás. Entonces también viene la parte de gestión del proyecto. Aquí en la gestión del proyecto, pues tienes que generar, bajo las metodologías que sugiero son las de PMI, pues siempre manejarte con una buena gestión de proyecto. Generas tu carta proyecto, generas tu GAN, asignas recursos, generas un documento de alcance y, bueno, de entrada esa parte, ¿no? Designas responsabilidades y entonces ahí en la gestión del proyecto ya puedes ir mapeando parte de lo que hiciste anteriormente en el entendimiento del negocio, ¿sí? Posteriormente, pues ya teniendo esa, podemos decir, esa información, ese entendimiento y esa definición de alcance, bueno, pues ya te vas a lo que es hacer un BIA. Aquí vamos a responderle a Andrés. Un BIA es un Business Impact Analysis, un análisis de impacto al negocio. Aquí, en ese análisis de impacto al negocio, ¿qué haces? ¿Cuál es el fin del BIA? Bueno, principalmente es conocer el impacto económico, es decir, el impacto financiero derivado de una interrupción de tus servicios que vas a tener, ¿verdad? Por una contingencia mayor en los diferentes escenarios que pudieras tener. Entonces, ¿aquí qué haces? Bueno, primero, todo negocio, toda organización trabaja pues, mediante procesos, ¿verdad? En lo que hagas. Si desarrollas software, si eres manufactura, si eres marketing, todo lo haces
mediante procesos, ¿verdad? Un proceso, ¿qué es? Es una serie de actividades que haces, ¿verdad? En diferentes agrupaciones de procesos. Entonces, primero identificas esos procesos críticos. Por ejemplo, identificas, oye, mira, para mí un proceso crítico es, no sé, es la planeación de la demanda. Otro proceso crítico para mí es la producción, la manufactura, el programa de producción, etcétera, ¿no? Vas identificando los procesos críticos y también los procesos de las áreas de soporte para que puedan darle continuidad. Entonces dices, bueno, haces ese análisis mediante entrevistas, cuestionarios, y hay un mapa de procesos, pues vas identificando, ves quiénes son los responsables de los procesos y cuáles son los prioritarios. Entonces, ya que tienes listos los procesos, identifica los componentes o los recursos que se encuentran soportando esos procesos. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, pueden ser componentes tecnológicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ejemplo que les decía, la planeación de la demanda, ¿no? Bueno, ¿qué componentes hay ahí? Bueno, pueden ser tecnológicos, puede ser, y recursos, bueno, es el ERP, en la parte la parte de planeación, el módulo de planeación, ¿no? Bueno, ahí pones el ERP, este componente. Pero ese componente obviamente lo tienes que entender a una manera holística, ¿verdad? Bueno, ¿qué provee servicio adicional al ERP? Bueno, pues a lo mejor tienes otro servidor o una base de datos, una NAS externa, o tienes dos bases de datos, o las tienes ahí mismo, no sé. Tienes que ir identificando primero qué componentes, ¿verdad? Y haciendo los mapeos. Y pueden ser otro tipo de componentes. También en un BCP, bueno, ¿qué personas son las que tienen ese proceso? ¿Qué requieren esa persona para un proceso? Bueno, requiere a lo mejor una oficina, requiere a lo mejor una maquinaria, herramientas, equipo, requiere en las oficinas o instalaciones, pues internet, luz, requieren a lo mejor en algunas verticales de negocio, oye, necesitan agua, necesitan esto, aquello, lo otro, muchas cosas que tienes que ir mapeando para que ese proceso crítico pueda continuar dando el servicio. La diferencia aquí es que cuando es un DRP, pues te enfocas mucho a los componentes tecnológicos, ¿no? Que defines, entonces es más reducido el scope, el alcance, ¿no? Dices, bueno, ahí vas viendo. Pero cuando es un BCP, pues no, adicional a lo que estábamos diciendo, por ejemplo, el servidor de SAP, bueno, pues también es las personas que ejecutan ese proceso. ¿Qué más necesitan? Bueno, necesitan una oficina, necesitan a lo mejor ciertas herramientas, ¿no? Que no necesariamente son tecnológicas. Entonces, vas haciendo esos identificación de componentes derivados de los procesos que identificaste. Entonces ya entras a un proceso de análisis para poder, trabajas con las áreas de finanzas y demás, pides información respecto a cosas, por ejemplo, oye, ¿cuál es el mes que más facturaste? ¿Cuál es tu utilidad final? ¿Cuál es el costo de los empleados por áreas, por departamentos? Vas haciendo todos esos análisis junto con los componentes o las herramientas, y entonces vas determinando los impactos financieros, lo vas clasificando y puedes hacerlo por horas, días o meses. Y entonces ya te das una idea de si falla cierto proceso, cuál va a ser tu impacto financiero que vas a tener ligado a los componentes y las herramientas, ¿verdad? Que lo soportan. Entonces, eso te ayuda bastante para enfocarte a lo principal y para que la alta dirección pueda entender cuánto puede perder por hora. Hay empresas de alta disponibilidad o alta demanda. Tuve la oportunidad también de estar en una de ellas, que por hora, en aquel tiempo, ahorita pues ya facturan mucho más, perdían por hora, si estaba fuera la disponibilidad del servicio, perdían $1 millón por hora. ¿Sí? $1 millón por hora. En aquel tiempo, estoy hablando de hace más de 10 años. Entonces, obviamente, ese tipo de compañías necesitan pues alta disponibilidad en muchas cosas, ¿verdad? En todos los procesos que dan ese servicio. Hay otras que no pierden tanto, pero bueno, aquí es donde te ayuda eso también a poder entender cuánto vas a perder, ¿verdad? También, después de eso, de conocer los impactos financieros, pues determinas lo que son los tiempos de continuidad. El RTO, que significa Recovery Time Objective, que es el tiempo objetivo de recuperación. ¿En cuánto tiempo te tienes que recuperar?
o cuál es el objetivo, el óptimo. Haces las entrevistas y vas determinando, ¿no? Oye, por cada proceso, por cada área, oye, en tu proceso, considerando holísticamente el proceso anterior y el que sigue, si dejas tu proceso de funcionar, ¿cuál es el impacto y cuánto tiempo, cuál sería el tiempo óptimo para que este proceso deba estar nuevamente funcionando? El óptimo siendo realista, ¿verdad? Bueno, pues te pueden decir minutos, horas, ¿no? Hasta días. El RPO es el Recovery Point Objective. Este es el punto objetivo de recuperación. Aquí va enfocado a datos. ¿Cuánto puedes perder de información? ¿Cuánto estás dispuesto a perder de información? Es decir, tienes que trazar una línea de tiempo, ¿no? Supongamos, esto tiene que ver con los respaldos de la información, ya sea físico o digital, ¿sí? Y los controles que tienes, ¿no? Y más en la parte digital ya. Entonces, puedes decir, bueno, yo tengo respaldos de información, depende de tu esquema de respaldos y todos los niveles que tengas de alta disponibilidad de los mismos, de recuperación, y tu histórico dices, bueno, oye, yo puedo llegar a perder ahorita con mis respaldos como lo tengo, se hace un análisis, también entramos a ver cómo te encuentras, ¿no? El tema de respaldos. Hacemos, también vemos la parte de, tienes que ver la parte de tecnología, de infraestructura. Entonces, entra el experto, revisamos y decimos, oye, ¿sabes qué? Actualmente, en tu calendario y demás, pues, para este proceso de negocio, tu respaldo que soporta esa información, bueno, lo tienes para aguantar una semana. Es tu punto objetivo de recuperación actualmente. Entonces, pero a lo mejor cuando haces el cuestionario, cuando haces las entrevistas, dicen, oye, no, yo necesito más tiempo por temas fiscales, por temas de certificaciones, etcétera, etcétera. Yo necesito tener hasta un mes de información de pérdida para recuperarme. Entonces, bueno, ahí, ¿qué haces? Bueno, vas haciéndolo, ¿no? De ahí, después te sirve para precisamente generar las estrategias. Obviamente, si requieres un mes de información respaldada, pues vas a necesitar otro tipo de tecnologías y de estrategias de gestión de respaldos. Ya vas a tener que hacer ciertas modificaciones, ¿no? Para tener el cumplimiento de lo que te está pidiendo el negocio. Y ahí viene un tema también de negociación. Obviamente, para llegar a un RTO o llegar a un RPO adecuado, pues requiere inversiones y requiere hacer cambios. Entonces llega una negociación para hacerlo con la alta dirección. Después viene lo que es el MPTD, que es el tiempo máximo permitido de recuperación que puedas tener de tu negocio. Y es decir, es cuando en el cuestionario le dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto sería el tiempo máximo que ese proceso puede estar fuera sin que tenga yo afectaciones catastróficas? Es decir, que me empiecen a cancelar ya contratos, que esté la imagen de mi negocio en peligro, que incluso la voy a tener que cambiar, porque ya es grave la situación, etcétera, ¿no? Entonces, es un tiempo máximo. Algunos te dicen días, semanas, o hay quien lo pone casi hasta un mes. Pero bueno, es parte de todos esos análisis que tienen que hacer. Aquí hay una pregunta, dice de Andrés. Hola, ¿el RTO y el RPO debe ser por usuario, equipo o por toda la empresa? Gracias. Muy bien, Andrés. El RTO y el RPO se generan por componente, ¿sí? Es por cómo se hace, por componente. Es decir, identifica los componentes derivados de los procesos y los componentes que hay ahí. Y entonces va ligado a los procesos, ¿no? Los procesos y componentes, obviamente, para que pueda trabajar un proceso de negocio, pues necesitas los componentes tecnológicos o recursos. Entonces, defines ahí por cada uno de estos cuál es el RTO y el RPO que requieres. Es por cada componente y proceso. Van relacionados, ¿sí? Bien, vamos entonces a pasar ahora a la evaluación, al tema de evaluación de riesgos. Después de que tienes tu análisis de impacto al negocio, entonces efectúas la evaluación de riesgos. ¿Aquí qué haces? Una evaluación de riesgos. Bueno, aquí lo que tienes que hacer es, entras
precisamente a evaluar todos los posibles escenarios con la base que tienes de componentes o recursos, y sobre estos mismos haces una evaluación de riesgos. Por ejemplo, para el DRP, bueno, identificaste tus componentes que soportan tus procesos críticos, ¿no? Dices, bueno, uno es Oracle, ¿no? Uno es SAP, otro es el servidor de facturación, otro componente pues es el LAN switching, el core de LAN switching, otro es la NAS, otro es mi proveedor de internet, no sé, vas mapeando todos tus componentes en el DRP, ya definiste los tiempos, pero ahora vas a hacer una evaluación de esos componentes de riesgos en torno a estos componentes, en el caso, por ejemplo, del DRP. Y entonces, lo que haces aquí es, por ejemplo, para el DRP, te sugiero, nosotros lo que usamos como firma es el ISO 27001. Viene en el anexo A, viene una parte grande de controles que te sugieren para continuidad. Viene todo un bloque grande de continuidad y muchos otros de seguridad de la información que te afectan la continuidad. Entonces, con esa parte de controles y con otros más de experiencia, pues vas haciendo la evaluación, ¿no? Por ejemplo, dices, oye, a ver, la parte de servers, que son críticos para el negocio. Bueno, dices, bueno, vamos a hacer todo el análisis que hay en torno a este mismo con los controles sugeridos. Bueno, pues me dice que la norma me dice, más lo que yo sé, la experiencia me dice que debo que tener un centro de datos con todos estos controles, ¿no? Bueno, pero no nada más es el centro de datos. Bueno, también dice que tengo que revisar la proveeduría crítica y también las pólizas de soporte y mantenimiento y también la gobernabilidad, el control de cambios, la gestión de incidentes, la seguridad, un montón de cosas, ¿no? La capacitación al personal, todos esos son riesgos. ¿Quién tiene acceso a la red? ¿Cómo acceden a la red? Entonces vas haciendo todo ese mapeo de riesgos, esas evaluaciones, vas midiendo los impactos, vas generando el impacto y el riesgo residual que puedes llegar a tener derivado de las deficiencias que identificaste. Identificaste las deficiencias, determinas porcentajes, incluso puedes ponerle colores, determinas cómo se encuentra tu situación y entonces, ¿qué te hace falta? Y generas tu plan de tratamiento de riesgos. Con ese plan de tratamiento de riesgos, bueno, es el gap análisis que haces entre cómo estás y qué te falta. Y entonces, ahí incluyes todos los controles que te hacen falta precisamente para tener bien controlado y gestionado ese riesgo, ¿verdad? También ahí mismo defines qué vas a hacer con el riesgo, ¿verdad? Si lo vas a tratar, lo vas a pasar a un tercero, si lo vas a aceptar, vas a aceptar el riesgo y demás, ¿no? Entonces, es interesante y es algo que hay que dedicarle dedicación a este tema de la evaluación de riesgos. Bien, ya teniendo la evaluación de riesgos, pues viene el tema de generar las estrategias de continuidad. Aquí, ¿qué haces para las estrategias de continuidad? Como lo dice, tienes que tener un plan, una estrategia. Tienes que saber cómo actuar, qué hacer en caso de que se detone alguno de los riesgos que vimos, ¿verdad? En la slide pasada. A ver, ¿qué voy a hacer si hay un incendio? ¿Cuál es la estrategia que debo de seguir? ¿Cómo voy a prevenir, recuperar y restaurar en caso de un incendio? Bueno, ¿qué voy a hacer si hay una huelga? Bueno, ¿cómo voy a prevenir, recuperar y restaurar? ¿Qué voy a hacer si no tengo carencia de materia prima, de proveeduría crítica? Porque en el riesgo te diste cuenta que solamente manejas un proveedor crítico, que no tienes 3 proveedores críticos. Entonces, ahí tienes un riesgo. ¿Qué vas a hacer? Pues generas esas estrategias, ¿verdad? Pero estas estrategias, obviamente, requieren análisis. Es algo que hay que dedicarle tiempo. Por ejemplo,
tienes que generar los protocolos, procedimientos. Por ejemplo, si hay pérdida de información, pues tienes que generar primero tus procedimientos, ¿verdad? Los procedimientos de cómo vas a recuperarte, con qué tecnologías, de qué manera, ¿verdad? Y quién va a participar. Y entonces, bueno, ya generas ahora sí tu plan de recuperación ante desastres. Es aquí el DRP o el BCP, ¿verdad? O tu plan de continuidad del negocio. Aquí, ¿qué haces? Bueno, ya teniendo las estrategias, ya tienes claridad de cómo tienes que afrontar las diferentes situaciones de riesgo. Entonces, pues ya puedes detallar un plan de continuidad. Entonces, aquí defines tu comité, un comité de continuidad, el cual va a tener un responsable, va a tener funciones, va a tener los contactos, va a tener también los alternos en caso de una situación, dónde vas a estar situado ante una contingencia, cómo se va a activar el plan, cuándo, cómo lo vas a comunicar de manera interna o externa. Tal vez vas a necesitar un plan de gestión de crisis. En algunas empresas medianas o grandes es necesario un plan de gestión de crisis. ¿Vas a informar a los medios? Bueno, hay un procedimiento, un protocolo. ¿Cuándo va a ser el momento que tienes que informarle a tus clientes? Cuando excediste tus tiempos pactados con ellos de recuperación, cuando estás excediendo estos tiempos, bueno, es algo que tienes que revisar. Los protocolos que debes de seguir, ¿verdad? De ahí, normalmente, los protocolos y los procedimientos, y más los procedimientos son muy extensos. Entonces, tienes que tenerlos listos. Porque ¿qué tal si en ese momento no está el técnico responsable para hacer una restauración de información? Bueno, pues tienes que tener un backup de esa persona anticipadamente, es parte de las estrategias. Tienes que tener una persona, una segunda persona o un proveedor incluso como tercero también, como tercera opción que pueda hacer la restauración de los servicios. Pero el procedimiento va a ser necesario siempre. Vas a tener que tener un procedimiento detallado de los pasos a seguir para cada componente, cómo restaurar la información. Es un ejemplo. Pero así como ese, para lo demás. Entonces, pues son cosas que conllevan todos los pasos para en caso de una contingencia en un documento, en una carpeta, esté listo y a la mano y los que son partícipes de ese comité estén bien capacitados al respecto de cómo tienen que actuar y la organización también. Un BCP es un proyecto a nivel negocio, no nada más es de un área. Es un proyecto muy grande donde la alta dirección, los ejecutivos, todo el personal tiene que estar consciente y ser partícipe de un proyecto de esta envergadura. El DRP normalmente se lo pasan más al área de TI. Ok, está bien, pero también los ejecutivos deben estar conscientes porque si llega a fallar los componentes tecnológicos, también puede haber afectaciones graves hacia la proveeduría de los servicios, hacia nuestros clientes, o incluso de marca o de imagen. Entonces, bueno, son proyectos que no deben quedarse solamente en la área de TI, deben ser proyectos a nivel de negocio. Después, ¿qué haces? Bueno, lo pruebas. Aquí haces una planificación de las pruebas, un protocolo, todo lo que tienes que considerar, porque tiene que ser lo más real posible. Tienes que incluso llegar a apagar el switch, ¿sí? Para ver si jaló la planta de emergencia, desconectar un servidor para ver si entraron los UPS, apagar, mejor desconectar una de las fuentes. No sé, tienes que hacer muchos escenarios considerando qué pudiera realmente suceder. Cuando el escenario de un incendio, igual, se tiene que coordinar y planificar muy bien con las brigadas, con las áreas, etcétera, que van a participar y se tiene que, entonces, ejecutar la prueba y generar un resultado para una mejora continua. Entonces, así se tiene que hacer. Aquí hay una pregunta de Andrés. Dice, ¿crees que un Business Continuity Management System sea factible para implementarse en una pequeña empresa con 10 equipos de cómputo? Siento que está muy enfocado hacia corporativos. Gracias. Muy bien, buena pregunta, Andrés. De hecho, si entras al ISO 22301, ahí vas a poder ver que está diseñado para tanto una empresa pequeña como para una empresa muy grande. Hay empresas pequeñas de firmas de consultoría
que están certificadas, que tienen menos de 10 personas en un 27001, bueno, en un 22301. Realmente el alcance de todo se acota, se hace más pequeño, ¿verdad? Entre más grande, pues le tienes que meter más análisis, y etcétera, ¿no? Pero cuando es una empresa pequeña, pues se puede hacer y se acota mucho todo el tema, ¿no? Que aunque hay empresas pequeñas, que derivado de cómo trabajamos actualmente con la tecnología, que son de servicios, por ejemplo, de aplicaciones y demás, a veces empresas pequeñas que tienen muchos procesos, ¿verdad? Y mucho tercerizado. Entonces, pues sí, aplica para todo. Contestándote la respuesta, aplica para cualquier tipo de organización. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el tema de, ahora después de que pruebas, pues te vas al tema de mejoras, como la parte de un sistema de gestión. Aquí, pues al final, generas indicadores, todos los procesos y las etapas, tienes que ir generando evidencias y tiene que estar todo esto ligado con indicadores, ¿verdad? Indicadores de continuidad, indicadores de servicio, indicadores de diferente tipo, ¿verdad? Esos indicadores tienen que estar alineados hacia conseguir los objetivos que buscas de continuidad. Por ejemplo, oye, yo quiero tener un nivel de disponibilidad del 99.78%, ¿no? Que son como 20 horas fuera al año. Ah, ok. Bueno, entonces ese indicador tienes que estarlo midiendo. Oye, otro indicador es, yo tengo que tener un control de cambios en todo estos procesos de negocio, ¿no? Y entonces lo revisas, ¿no? O etcétera, ¿no? Tienes que ir generando indicadores porque es la manera que vas a ir midiendo. O también, ¿cuál es la eficiencia de tu sistema de continuidad? Al final, si estás cumpliendo o no estás cumpliendo para que genere rentabilidad y solvencia a través del tiempo. Bueno, lo vas midiendo, generas auditorías también internas y externas. Al final, puede ser puro interno, no necesariamente te tienes que certificar. Muchas empresas dicen, a mí, yo no me interesa la certificación, yo lo que quiero es que me garantices que voy a mantenerme bien ante diferentes escenarios de riesgo. Bueno, entonces puedes implementar un BCP sin que sea un sistema. Obviamente, o puedes implementar un sistema de gestión de calidad del negocio y no certificarte. Puedes manejarlo como tú quieras. Es decir, no necesariamente tienes que certificarte o no necesariamente tiene que ser un sistema. Puede ser también un BCP. Y pues lo que sí tienes que considerar, es muy recomendable esta parte, ¿verdad? Que sí tienes que, al final tienes que hacer estos bloques, ¿no? Son muy importantes para realmente tener un buen BCP. Ahora bien, también pone los controles de mejora. Entonces, ya que en el proceso de mejora, ya que identificas, dices, bueno, ¿sabes qué? Pues estoy fallando, no estoy llegando a los tiempos objetivos, no estoy haciendo bien el control de cambios, no estoy manejando bien los incidentes y demás. Bueno, pues como cualquier auditoría, pues generas los controles de cambio, ¿verdad? Para meterte en el proceso de mejora continua. Vamos a avanzar. ¿Qué obtienes con esto? Bueno, incrementa los niveles de seguridad y continuidad de tu organización, obtienes tranquilidad financiera, que es lo que habíamos platicado, rentabilidad y solvencia, reduces los riesgos considerablemente, generas confianza hacia el cliente. Cuando ya muchos clientes, bueno, empresas que tienen clientes transnacionales o grandes, ya no es un me gustaría, ¿verdad? O te califico mejor. Algunos ya lo están exigiendo, tener un plan de continuidad bien estructurado. Ya es un must para muchas compañías. Compañías muy grandes ya lo están pidiendo, ¿verdad? Entonces, probablemente conforme vamos avanzando en todo este tema de riesgos y la situación que estamos viviendo, cada vez va a ser más necesario que ya lo pidan como algo forzoso, ¿verdad? También te va a ayudar a la disminución de los costos operativos. Obviamente, si tienes bien estructurado una gobernabilidad, buenos controles, ya no vas a andar corriendo y ya no vas a tener afectaciones. Siempre te va a salir mucho más caro reaccionar cuando no estás preparado, muy alto los costos, a cuando estás preparado debidamente. También te va a dar ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque vas a tener un plus ante tu competencia y te va a dar valor de marca. Das más confianza, una mayor imagen.
¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, lo puedes hacer tercerizado. Cuando contratas una firma de servicios que se encarga de hacer todo el proyecto, puede ser un proyecto de llave en mano, incluso ahí si quieres certificarte con el organismo certificador, pero obviamente como es un proyecto de negocio, siempre es necesario que participe la compañía o la organización, la alta dirección, que participen los empleados, etcétera, asumir sus responsabilidades y sus compromisos. Eso es muy importante. Aunque contrates un tercero, el proyecto no va a funcionar o puede fracasar si no hay un involucramiento debido de la compañía, ¿verdad? Es un hecho que fracasa si no lo existe. También lo puedes hacer con recursos propios y con acompañamiento externo. Puedes capacitar a las personas, te puedes capacitar, puedes capacitarse en lo que es el ISO 22301, como primero entender lo que es la norma, como implementador líder, como auditor, etcétera, y puedes hacerlo. Sin embargo, yo recomiendo ampliamente, porque son proyectos que requieres experiencia y son complejos y tiempo, requieren mucho tiempo, que aunque lo hagas de manera interna, siempre tengas algún acompañamiento externo, también para que se le dé mayor seriedad por parte de la alta dirección e incluso de los mismos empleados. Esto hace que sean proyectos exitosos. Yo no recomiendo hasta ahorita que totalmente lo hagan al 100% de manera interna las empresas, porque casi siempre se atrasan o fracasan los proyectos, ¿sí? Bien, bueno, pues hasta aquí les damos las gracias por este curso. Creo que vamos a pasar al tema del examen, ¿verdad? Así es, gracias, Mauricio. Creo que todos están listos, todos estuvieron muy atentos, sobre todo Andrés, que hizo varias preguntas. Entonces, ¿te molesto, Mauricio, si dejas de compartir la presentación, Popis? Claro que sí. Ahí está, gracias. Entonces, Pati, ¿me apoyas en el examen, por favor? Listo. Ya tienen de 5 a 7 minutos para que contesten. Por ahí también hay premio, claro que sí. Vamos a premiar a las 2 primeras personas que contesten correctamente el examen en tiempo. Es que no se presionen, lean bien las preguntas para que puedan contestar. Ahorita, en cuanto terminen, Mauricio nos va a hacer el favor de dar las respuestas. Y pues agradecerles mucho su asistencia. Por aquí Andrés, Mauricio nos dice muchas gracias. ¿Podrían por favor compartirnos la presentación y la grabación? Sí, claro. Ok, entonces por ahí se las vamos a hacer llegar a su correo. Vamos a darles unos minutitos. Yo no quiero hablar mucho porque no los quiero desconcentrar. Algunas son a propósito, algunas preguntas son pues un poco las respuestas confusas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita las platicamos. Ahorita los platicamos. Y ahorita vamos. Están unos par de minutitos.
¿Cómo vamos, Pati? ¿Faltan muchos o ya está la mayoría? Yo hablando y con el micrófono apagado. Por ahí ya nos estamos acercando al final. Faltan unos cuantos de contestar, pero yo creo que en unos 2 minutitos más ya termina. Muy bien. Les dejamos en el chat las ligas de los siguientes cursos para que nos acompañen. El 10 de junio tenemos por ahí el curso de Mitra Attack, que es táctica versus técnica versus procedimiento y que es el framework de Mitra Attack. Y también el día 24 de junio, la importancia de la administración de riesgos dentro de una empresa, que vendría siendo la continuación de este curso, parte como tal una continuación. Muy bien. Faltan 30 segunditos más para finalizar por ahí el examen y compartir con ustedes las respuestas. Listo. Ahora sí, Mauricio. A ver, ahí están las preguntas. La primera está mitad y mitad. Muy bien, muy bien. Les voy a comentar, ¿sí? La primera pregunta donde dice seleccione las condiciones del riesgo, ¿verdad? Aquí podían haber, era múltiple, podían haber seleccionado 2, había 3 opciones. Siempre está latente, la cual es correcta. El riesgo siempre está latente. La opción B, se encuentra en constante cambio, es correcta. El riesgo siempre va a estar en constante cambio. La opción C era, se puede eliminar. Obviamente el riesgo no se puede eliminar. Entonces, la mayoría contestó favorablemente. Ahí abajo faltó nada más que fueran las dos juntas, ¿no? La A y la B. Bien, respecto a la pregunta número 2, que dice, ¿qué diferencia hay entre un BCP y un DRP? Bien, la opción A era, el BCP está enfocado a proteger solo la vida de las personas y el DRP a mantener solo la disponibilidad de los servicios tecnológicos. Ahí es incorrecto, ¿verdad? Porque no solamente está enfocado a proteger la vida de las personas el BCP, sino es más amplio, ¿verdad? Está enfocado a la cuestión de los negocios, pero también a proteger la vida de las personas. Entonces, es incorrecta la B. Para el caso del DRP, no es necesario hacer un análisis de impacto al negocio y se generan más procedimientos detallados. También es incorrecta. El análisis de impacto al negocio vía es para ambos, ¿verdad? Tanto para el DRP como para el BCP. Recuerden que es la fuente o la base para poder determinar los impactos económicos financieros. Y la opción C, que es la correcta, dice, el alcance del DRP incluye
solo datos, y el BCP adicional a los datos incluye personas e instalaciones. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿eh? Como lo platicamos. El DRP solamente está enfocado a datos y el DCP incluye, aparte de los datos, incluye a las personas y las instalaciones. La C era la correcta. Luego, la tercera pregunta es, ¿qué define la norma ISO 22301? Las tres opciones, la primera es, define los controles necesarios para incrementar los niveles de continuidad del negocio. Bueno, no define solamente los controles, ¿verdad? Y ni siquiera contiene realmente controles como el anexo A de la 27001. Te va llevando hasta a través de todo un proceso, una metodología, ¿verdad? La B dice, define los requerimientos para la implementación de un sistema de gestión de continuidad del negocio. Es la correcta. Realmente define todos los requerimientos que necesita, ¿verdad? Para tener un sistema de gestión implementado del negocio, que el comité, que el análisis vía, que el análisis de riesgo, etc. Luego el C, define solamente cómo elaborar un plan de continuidad del negocio. Pues no solamente define cómo elaborar un plan de continuidad, sino también es cómo, ¿verdad? Los requerimientos para implementar todo un sistema, ¿verdad? Que es lo que vimos. La tercera es, no es la cuarta, es cuál es el propósito de un análisis de impacto al negocio, o el vía. La pregunta, la opción A es, está enfocado a conocer los impactos financieros derivados de la no disponibilidad de los servicios o productos ofrecidos. Es lo correcto, ¿eh? El enfoque es eso, es conocer los impactos económicos o financieros. La B decía, está enfocada a identificar los procesos y los recursos relacionados con los servicios críticos. No está enfocado a eso, es algo que haces, identifica los procesos y los recursos y los componentes, pero no está enfocado a eso, está enfocado al final a conocer el impacto económico. Y la opción C era, permite identificar los componentes tecnológicos relacionados con los procesos críticos. Pues sí, te ayuda a identificar los componentes, es parte del trabajo que tienes que hacer, pero no es el propósito final. Bueno, la última pregunta era, ¿son análisis previos que soportan las estrategias de continuidad del negocio? La opción A es el análisis FODA. Bueno, este más bien es parte del definir el alcance y el entendimiento del negocio, ¿verdad? No soportan las estrategias. Entonces es incorrecta. La parte B es el vía y es el análisis de riesgo. Realmente sí, es parte de la base que soportan las estrategias de un plan de continuidad, es el vía y el análisis de riesgo, muy importante hacerlo. Y la opción C es análisis de capacidades. Aunque lo tienes que hacer, es muy correcto para poder llegar a determinar cómo te encuentras en capacidades para poder dar los tiempos de continuidad que estableciste, pues no es parte de las estrategias principales, ¿verdad? Del plan de continuidad, sino son adicionales. Entonces, bueno, así están las respuestas y bueno, esa es la explicación, Erika. Ok, pues muchísimas gracias. Todavía tenemos por ahí algo que nos va a presentar Mauricio. Regreso contigo, Mauricio. Adelante. Muchas gracias, Erika. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Bien. Les voy a comentar brevemente. Estamos apoyando a Dynet. Y bueno, voy a comentarles que aparte en CSS, en Continuity and Security Solutions, adicional a la parte de continuidad del negocio, bueno, también manejamos lo que es la seguridad de la información, la consultoría estratégica y los servicios de riesgo empresariales. ¿A qué nos referimos? En seguridad de la información manejamos todo lo que es el cumplimiento con los principales normativas, ¿verdad?, que se encuentran en el mundo, los más prestigiosos, los diferentes estándares y metodologías más prestigiosos, como es el ISO 27001, lo que es SOC, el PCI DSS y NIST. Entonces, hemos tenido diferentes clientes nacionales y extranjeros que hemos podido apoyarles en lograr la implementación, evaluación o certificación en estos diferentes estándares y metodologías, ¿sí? No solamente eso, también podemos ayudarles a hacer un proyecto específico, por ejemplo, de ethical hacking. Manejamos esto bajo los estándares de OWASP y PTS. También podemos dar cursos de sensibilización y formación de personal en lo que ustedes requieran de seguridad de la información. Podemos enfocarnos a hacer análisis de riesgo solamente. Por ejemplo, pueden decirnos
oye, quiero que revises mi programa de ciberseguridad. Entonces podemos enfocarnos hacia eso. Y manejamos la protección de datos personales, pues, con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, protección de los particulares. Esto lo manejamos con ISO 27001. El 80% de la ley de la guía del INAI está dentro del ISO 27001. Entonces, te puedes incluso implementar un sistema de gestión ciudad de la información con alcance en datos personales, incluso certificado. Ya lo he manejado con algunos clientes. Entonces, bueno, podemos manejar muchas cosas, clasificar la información, ayudarte con temas de pérdida de datos, la parte de seguridad de la información en tu ERP, la parte de respaldos y demás, ¿no? Políticas, procedimientos, etcétera. Entonces, aquí nuestra expertise es muy amplia. Acá en control del negocio ya lo platicamos, podemos manejar desde el DRP, un BCP, un sistema de gestión, hacerte nada más el día, la evaluación de riesgos o capacitar, ¿verdad? En consultoría estratégica ofrecemos servicios de optimización de procesos. Aquí entramos a entender y revisar los procesos para optimizarlos, realmente optimizarlos. Es decir, identificamos los riesgos, generamos los indicadores, identificamos cómo puedes hacer más con menos o cómo puedes, mediante tecnología, mejorar tus procesos. Al final, todo esto va enfocado a tu mapa estratégico de procesos y es generar valor y eficiencia al negocio. También optimizamos tus proyectos, te podemos ayudar a implementar la oficina de proyectos, incluso para la parte comercial que está muy de moda, como con los CRMs, extenderlo. La planeación estratégica también, podemos hacer talleres de planeación estratégica y también somos expertos en infraestructura, aunque tenemos aquí partnerships con diferentes proveedores como Dynet para manejar temas de infraestructura y sensibilización y formación de personal. Y la parte de gestión de riesgos, bueno, te podemos ayudar a implementar todo tu operación de auditoría interna basada en riesgos y también lo podemos outsourcear, ¿verdad? En todo lo que es la gestión de riesgos. Nos manejamos con las metodologías y estándares más prestigiosos en el mundo. No sé si se alcanza a ver acá, pero bueno, en la parte de seguridad manejamos todos estos que ya platicamos, en continuidad están relacionados, en la parte de riesgos también y en la parte de estrategia, ¿verdad? Entonces, todo esto es nuestro tablero de estándares y metodologías que manejamos. Nosotros, tal cual, somos muy conscientes de que lo que debe mandar son los estándares y las metodologías. Ahí no hay nadie que te pueda contradecir, ¿verdad? Al respecto. Generamos los beneficios, pues, gobernabilidad, rentabilidad, satisfacción al cliente, reducimos los costos, damos continuidad y ayudamos a que perdas y manejes la información adecuadamente, bien, la información sensible de tu negocio. Bueno, vamos a compartir también esta presentación junto con la que presentamos. Tenemos más de 20 años de experiencia y en las diferentes verticales del negocio, como es farmacéutico, manufactura, empresas fintech que están de moda, servicios de TI, incluso hemos certificado a empresas especializadas en seguridad de la información y en continuidad del negocio las hemos certificado, que atienden secretarías. También multinivel, bancos, marketing, empresas de consultoría, agroindustria y muchas otras verticales. Entonces nos basamos en valores, generamos relaciones a largo plazo y bueno, aquí están mis datos, los vamos a compartir y los datos de mi socio, ¿verdad? Mi socio, y tenemos otro grupo de consultores que son los que nos ayudan a ejecutar los proyectos. Entonces, bueno, no me quedo con las gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado el curso. Es un curso a alto nivel, un curso pues, por el tiempo muy rápido. Obviamente hay mucho que explicar y mucho que detallar y enseñar. Entonces, si están interesados, con gusto pueden buscarnos y podemos trabajar con ustedes en esos proyectos tan bonitos. Gracias a todos. Erika, no sé qué más sigan. Pues nada más darte las gracias, Mauricio. Muchísimas gracias por el tiempo, por apoyarnos. Por ahí Daniel Tapia dice muchas gracias, buen día. Gracias a nuestros asistentes.